terminamos nuestro último capítulo, el oído interno. El oído interno se encuentra dividido, para poderlo estudiar, en 4 partes: el conducto auditivo interno, la cóclea y el vestíbulo, que forman el sistema cócleo-vestibular y el nervio facial. El conducto auditivo interno es una estructura en el borde posterior de la pirámide petrosa con forma de embudo o con forma de cilíndrica que alcanza la espira basal de la cóclea con una apertura que no debe ser inferior a 1,3 milímetros. Esta apertura se llama fosa coclear. En el conducto auditivo interno vamos a encontrar 4 nervios: el nervio facial, el nervio vestibular inferior, el vestibular superior y el nervio coclear. Estos son simétricos lado a lado, pero al principio del conducto solo vamos a identificar 2. A mitad del conducto se dividen en 3, el nervio facial, el coclear y el vestibular, y por último, al final del conducto, al fondo del conducto, es donde vamos a ver los 4 pares de nervios. Para su estudio en resonancia magnética, recordar que debemos verlos siempre y de forma con un grosor y una forma simétrica al del lado contralateral. Es decir, en la TC identificaremos de forma clara el conducto auditivo interno y su apertura a la fosa coclear, y en la resonancia magnética es la técnica de elección para valorar el sistema coclear, el laberinto membranoso. Dentro de la pirámide petrosa encontramos el sistema cócleo-vestibular. Veremos la cóclea con 2 vueltas y 3/4. Veremos el vestíbulo compuesto por el vestíbulo y los canales semicirculares, que se identifican de manera clara en la resonancia y en la TC. Sin embargo, solo en la resonancia podremos ver de forma muy bien vista el utrículo y el sáculo, divididos y separados por la mácula. Los canales semicirculares se abren al utrículo por 5 aperturas, ya que el canal semicircular superior y el canal semicircular posterior tienen una apertura común. Estas aperturas representan ensanchamientos de estos canales semicirculares o casi círculos completos, y estos ensanchamientos se denominan ampollas. Recordar que los canales semicirculares tienen que tener una isla central que se visualiza muy bien si seguimos en el plano coronal y hacemos un corte axial siguiendo el eje del canal semicircular, una isla central con un área que no debe ser inferior a 6 milímetros cuadrados. Por otro lado, para que funcionen de forma correcta, deben de tener una cobertura ósea completa, como se ve muy bien en esta reconstrucción oblicua sagital siguiendo el eje mayor del canal semicircular superior. Cualquier dehiscencia ósea debe tener que informarse y sobre todo ser valorada a la luz de la cóclea, a la luz de los hallazgos de la exploración clínica. Por último, en el borde posterior de la pirámide petrosa identificamos el acueducto vestibular. El acueducto vestibular representa la salida del conducto isacoendolinfático. Debe tener un diámetro no superior al del canal semicircular adyacente. Recordar que en la cóclea tenemos que ver las 2 vueltas y 3/4 que se ven de forma clara en la imagen de TC, donde también identificaremos la estructura espiral central denominada modiolo con esta forma clásica en DH, pero solo en la resonancia magnética vemos la estructura interna del laberinto membranoso con las 2 rampas, la rampa timpánica y la rampa vestibular. El oído interno establece una comunicación con el oído medio a través de la ventana redonda y a través de la ventana oval. Recordar que la ventana oval, como vimos en el capítulo anterior, no debe tener un diámetro inferior a 1,3 milímetros ni un grosor superior a 0,3 milímetros. Por último, vamos a ver el nervio facial. El nervio facial, como vemos en esta reconstrucción oblicua sagital, se introduce en el conducto auditivo interno y se divide en 5 segmentos. El primer segmento se denomina segmento laberíntico. Se llama así porque se sitúa superior al laberinto.
Como lo vemos en los cortes coronales y en los cortes axiales, se visualiza con este grosor. Termina al final de la pirámide petrosa en su segmento anterolateral en la primera vuelta o ganglio geniculado, para dar lugar a otro segundo segmento, el segmento timpánico. Este segmento discurre por debajo del canal semicircular lateral en la caja timpánica, de ahí el nombre que determina. Debe tener una cobertura ósea completa y la ausencia de cobertura o el bulging hacia la ventana oval debe tenerse en cuenta, sobre todo cuando el cirujano va a hacer una cirugía de apertura del oído medio. El tercer segmento es el segmento transtimpánico, va después del segmento timpánico, cuando gira posteriormente hacia abajo en la segunda vuelta o vuelta piramidal, llamada así porque se sitúa justo detrás de la eminencia piramidal. Lo vemos perfectamente en los cortes coronales y en el corte axial lo vemos justo al lado del sinus tympani. Por favor, para hacer un correcto diagnóstico debemos recordar lo que se habla de forma clara en radiología. Es esencial localizar, definir para poder diagnosticar. La anatomía es fundamental, así que recuerden, en la pirámide temporal debemos identificar el conducto auditivo interno, el oído interno y su comunicación a través de la ventana oval al oído medio y el canal del nervio facial. Todas estas estructuras deben estar perfectamente definidas. En este caso, ¿dónde está la cóclea? En este otro caso, en el mismo caso del mismo paciente, ¿dónde estaban los canales semicirculares laterales? No estaban, porque el paciente había desarrollado una laberintitis osificante. No debemos echar en falta estructuras, pero tampoco podemos encontrar estructuras de más. Como vemos en la imagen de la izquierda, es un oído interno normal y, sin embargo, en la imagen de la derecha vemos que estas dos estructuras no se deben identificar en un oído interno normal. ¿Por qué? Porque corresponden a radiolucencias. Esta se sitúa anterior a la ventana oval y esta como una evaginación del conducto auditivo interno en este paciente que tenía una autoespongiosis fenestral y retrofenestral. En este otro caso vemos como la cóclea, la vemos bien, vemos el vestíbulo, pero vemos además esta radiolucencia que da lugar a un segundo anillo coclear en este paciente que tenía una osteogénesis imperfecta. Así que recordemos, no debemos ver de más ni tampoco de menos. Pero además, para que funcione todo correctamente, todas las medidas deben estar de forma correcta. El conducto auditivo interno tenía forma de cilindro o forma de embudo, pero no debe estar deformado como en este caso, y si así sucediera deberíamos hacer una resonancia magnética porque no está conservado y vemos que este paciente tenía un schwannoma vestibular. La cóclea debemos verla como con 2 vueltas y 3/4, como hemos definido previamente. Sin embargo, en el lado izquierdo estas 2 vueltas no existían. Además, en la resonancia magnética no vemos la lámina espiral de forma completa porque este paciente tenía una displasia de la cóclea. Las medidas también deben estar perfectas para que todo funcione correctamente. En este oído normal hemos seguido un corte oblicuo axial siguiendo el eje del canal semicircular lateral y vemos una isla con un diámetro, un área conservada. Sin embargo, en el lado contralateral la isla es pequeña porque este paciente tenía una displasia del canal semicircular lateral. En este otro paciente con una hipoacusia neurosensorial vemos que existía una ampliación del acueducto vestibular de forma comparativa con un oído normal donde vemos este vestíbulo cuyo diámetro no es superior al canal semicircular lateral. Este paciente tenía un síndrome del acueducto vestibular. Así que recordemos tamaño y forma. También se deben conservar las densidades en la TC y las señales en la RM. En este paciente vemos los conductos auditivos internos, pero vemos esta densidad calcio. ¿Es normal que exista? No, no es normal. En la resonancia magnética también se confirmaba, este paciente tenía una osteocondromatosis sinovial.
El oído interno se debe identificar de forma correcta en la pirámide petrosa. Sin embargo, en este corte axial, ¿dónde está la cóclea? ¿Dónde está el vestíbulo? Es denso. Esto no puede ser. ¿Es así? No, no puede ser. En este caso se ve la cóclea. Aquí no se ve la cóclea. ¿Puede ser? No, no puede ser. Este paciente, de nuevo, tenía una laberintitis osificante. Estos dos pacientes tenían una hipoacusia neurosensorial en el oído derecho. Son dos imágenes de resonancia magnética potenciadas en T2. No vemos la señal blanca que debe haber en una imagen potenciada en T2 con los filetes nerviosos dentro del conducto. No se ve. No se ve en ninguno de los lados. En la imagen T1 con gadolinio vemos un refuerzo en el fondo del conducto. En este paciente sí hay refuerzo. ¿Debe haber refuerzo? No, nunca debe haber refuerzo en un conducto auditivo interno. Existe la barrera hematoneural. En este otro paciente existe refuerzo. Hay amigos. Debemos ver siempre la imagen T1, siempre la imagen T1 sin gadolinio. Y esta imagen T1 sin gadolinio también se veía una imagen hiperintensa en el conducto auditivo interno. ¿Tiene por tanto este paciente un schwannoma? ¿Una imagen hiperintensa espontáneamente en T1 con gadolinio? No, este paciente tenía un amartoma. Hemos terminado nuestra clase. Ha sido un placer compartir con vosotros estas clases. Muchas gracias.